autoridad ya está en nosotros, estamos habilitados ya para adorarle. Amén. Así que te invito a que le des el mayor aplauso que puedas darle para iniciar con este tiempo. Él es digno, Él es el único Dios real. ¡Aleluya! ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Vamos, alguien puede salir de su lugar para celebrar al único. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Él es nuestra fuerza. Hola, ¿cómo están? Soy Maru y estoy muy contenta de esta oportunidad que tengo de entrar a esta reunión que tienes en familia. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir contigo y con todas las personas que están reunidas contigo en casa este tiempo de reflexión de la palabra. Vamos a entrar de lleno porque ustedes saben y me conocen que yo me apasiono con el tema y cuando me dan estas oportunidades quiero hablar mucho, pero vamos a entrar a esta enseñanza. Me gustaría que me acompañaran en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1. Si leemos todos juntos, por favor. La cita dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Y después les voy a pedir que me acompañen para que yo pueda exponer en
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañable y de corazón puro. Vamos a hacer esta reflexión. Y yo quisiera que entendiéramos en el primer versículo que leímos que tenemos que correr con paciencia nuestra carrera. Yo siempre he compartido que nuestras vidas aquí en la tierra tienen un principio y un final. Todos tenemos un día de nacer y un día de morir. No hay nadie en este mundo que no tenga esa postura, y todos sabemos que tenemos un día de nacimiento y un día en que todas las cosas terminan y se acabó nuestro tiempo aquí en la tierra. Y si en este momento a mí me gustaría que tú te imagines tu vida como si estuvieses en una pista de carreras, y así es la vida en realidad, porque aquí dice también que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Tú y yo sabemos que cuando no perdonamos, cuando tenemos guardado en nuestro corazón rencor, odio, miedo, angustia, etcétera, pues eso va cargando nuestro corazón, esto va cargando nuestras vidas y trae peso a nuestro caminar. Yo siempre, ahora que he estado trabajando en impartir cursos, pongo imágenes cuando hablo de valores, pongo imágenes de una persona con un costal en la espalda lleno de piedras, y en esas ahí dice odio, envidia, murmuración, chisme, robo, etcétera, ¿no? Y la persona, pues obviamente cuando viene cargada con todas esas cosas, pues su carrera no la puede correr con ligereza, ¿verdad? Entonces, cuando te dice que te tienes que despojar, pues todos sabemos que como cristianos que el despojarnos es obedecer la palabra de Dios, por la cita que leímos al final, donde dice que habiendo obedecido, ¿verdad?, de manera profunda a la verdad, entonces nosotros podemos ser libres de todo peso de pecado y de todo peso en nuestras vidas. Los atletas cuando corren en esas pistas siempre tratan de tener zapatos ligeros, ropa ligera, hasta se rapan para poder ser ligeritos. Imagínate, en la vida es así, muchos corren y apenas se caen, dejan de correr, y en esta vida tenemos que aprender a volvernos a levantar. Hoy tú te vas a encontrar en tu camino mucha gente sentada que ya ha perdido el sueño, que ya ha perdido deseos de seguir, de volverse a levantar. Y pues es nuestra función ayudarlos a levantarse y que continúen sus propias carreras. Y debemos tomar y debemos hacer esta reflexión hoy de que nuestras vidas es como una carrera. ¿Y por qué también les digo? Al hablar de todos esos pesos de pecado, esos pesos de deshonestidad, de hurto, de decir mentiras, etcétera, son todo lo contrario a los valores. En los cursos que yo imparto de inteligencia emocional hablo muchísimo de los valores. ¿Y los valores cuáles son? Hay muchísimos valores, existen muchísimos nombres de valores. Yo a veces les pregunto a las personas, ¿cuántos valores conoces? Y hay demasiados, y a veces la gente nada más me puede decir 4, 5, 6, no los conoce todos, ¿verdad? Y obviamente que si no los conoce y no vienen a su memoria, pues muchísimo menos los practicamos, ¿verdad? Y yo les voy a hablar de algunos de ellos y que creo que los conocemos: respeto, tolerancia, puntualidad, bondad, solidaridad, honestidad, amor, justicia, gratitud, lealtad, obediencia. Hay valores humanos, hay valores culturales, hay valores morales, hay valores espirituales, paciencia, perdón, hablar la verdad. Esos son valores. Y tú sabes qué ocurre cuando una persona es valiosa, cuando una persona practica todos estos valores, pues se vuelve valiosa. Siempre pongo el ejemplo de una pluma de oro y una pluma de plástico. ¿Y cuál es más notoria? Tú podrías notar cuál es una pluma de oro y cuál sería una pluma de plástico. Así es la vida de cada uno de nosotros. Es notorio cuando una persona practica valores, aunque no abra la boca, se nota. Y más adelante les mostraré a través de citas bíblicas cómo una persona
que practica la verdad, que a través de la obediencia se ha apartado del pecado, puede ser una persona que empieza a brillar y viene a ser notorio alrededor de toda la gente con la que te muevas y camines. Empieza a ser notorio que eres una persona diferente. Practicar los valores nos hace personas diferentes y valiosas, y creo que eso es parte de lo que tenemos que entender. Pero los valores son una decisión. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de decidir ser obedientes y hacer las cosas correctas o no. Todos los días tú decides si eres leal a una persona o no eres leal, a pesar de que esa persona haya dejado de ser leal contigo. Tú debes mantenerte leal a ella, porque por amor a que tú quieres ser una persona valiosa. Cuando tú dejas de ser leal, quien deja de tener esa estima y quien pierde valor eres tú mismo. Entonces, cuando tú entiendes esto, pues empiezas a tomar la decisión de practicar todos los días, decidir ser obediente a estos principios, a estos valores y a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, yo creo que todos estos valores se deben de ir practicando poco a poco en el camino, y en las veces que nos caemos y aprendemos y tenemos tropiezos, aprendemos que a veces cometemos errores, decidimos retomar y volver a empezar. Muchas veces esta carrera nos obliga a tomar el camino correcto. Me encantaría que más adelante ustedes continuaran en esta cita bíblica con la que iniciamos, ¿verdad? De que ustedes la leyeran, porque para mí todo este capítulo habla precisamente de lo importante que es esta de Hebreos 12:1. Todo el capítulo 12 se refiere a esto, a que nuestra vida aquí en la tierra es una carrera, y que muchas veces seremos disciplinados de parte de Dios para enderezarnos y para entender que cometimos un error, que hicimos las cosas mal, que mentimos, que a lo mejor tomamos una decisión sin medir las consecuencias, y hicimos cosas que no estuvieron correctas, y generalmente Dios nos disciplina para entender y para poder librarnos de esos errores que cometemos y volver a empezar. Me gustaría también ahora que nos fuéramos a Romanos 16:9, por favor. Ahí dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí habla de que ya nuestra obediencia, que produce en nosotros, que se vuelve notoria. De la misma manera, una persona que practica los valores se vuelve notoria. Los valores te hacen brillar aunque no abras la boca, traen gracia sobre tu vida, mueven el poder de Dios alrededor tuyo, ¿verdad? Y me encantaría ahora que nos fuéramos a esta cita que está en Juan 21:18, por favor, si me acompañan a esa cita bíblica. Juan 21:18 dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Y quiero decirles, tanto a los jóvenes como a los adultos de esta reunión, que esta palabra tarde que temprano se tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Cuando eres joven, tú decides, tú te mueves, tú decides si eres valioso, si eres obediente a la palabra, y en el camino que Dios va perfeccionando nuestras vidas, llegará el momento en que, como dice esta escritura, extenderás tus manos, ¿verdad?, en señal de rendición al que tiene el control de todo, y Él te ceñirá. Y muchas veces, generalmente, casi todas, Él te llevará muchas veces a lugares que tú no quieres. Aquí te lo dice claramente: Él te llevará a donde no quieras.
¿Y quién está hablando en esta cita bíblica? Jesucristo. Se lo está diciendo a sus apóstoles. Ese es parte del proceso de crecimiento en la vida de cada uno de nosotros y en esta carrera, antes de llegar a la meta. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que un día Dios les pidió algo y muchos de ellos se negaron en el principio. Vemos la historia de Cornelio, ¿verdad? Donde Pedro le dicen que matara y comiérate de esos animales que miraba en esa visión, y él dijo no, porque yo nunca he comido cosa inmunda. También vemos a un Jonás en el que Dios le da una instrucción y que Jonás, en vez de irse a obedecerla, huyó, ¿verdad? Y también vemos al mismo Jesús, cuando él sabía perfectamente que ya pronto vendría la hora en la que él tendría que ser apresado y llevado a la muerte del madero, ¿verdad? Y él se acercó al Padre a preguntarle si era posible que eso cambiara, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Creo que en la vida tendremos que aprender a ser obedientes a Dios, aún en cosas que no entendamos y que no nos gusten. Será tal la dependencia cuando tú alces tus manos a Dios y Él te moverá y te promoverá y te hará caminar por lugares donde no te gusta. Yo quiero decirles que yo en lo personal desde hace 3 años estoy en este proceso, en lugares donde no me gusta estar, pero Dios quiere que yo esté ahí. Y he sido obediente, muchas veces me ha costado lágrimas, pero ahí sigo en obediencia, porque si Él quiere que yo esté ahí me tengo que quedar, porque Él está conmigo, ¿verdad? Y pues creo que en nuestras vidas también es así, en nuestro proceso en el que Dios trabaja con nosotros también es así. La obediencia no es fácil. El perdonar a los que nos ofenden no es fácil, pero es un mandamiento y es una orden de Dios. No nos pregunta si queremos, no nos pregunta si se lo merece o no, nos ordena perdonar y perdonar de manera profunda. También nos ordena saber pedir perdón, y muchas veces la soberbia y el orgullo no nos permite atrevernos a pedir perdón. Yo creo que eso falta muchas veces también dentro de casa, el que nos atrevamos a pedirle perdón a nuestros hijos y que nuestros hijos también se atrevan a pedir perdón a sus padres. Eso es algo que se necesita valor. Vuelvo a hablar de que los valores son importantes y su palabra lo dice, los valores no son fáciles, se necesita mucho valor muchas veces para obedecerlos, ¿verdad? También muchas veces podrá ser que Dios te mande a hacer cosas y no tengas ganas de hacerlas, te saca de tu zona de confort, pero hay que ser obedientes. A veces no tendrás ganas de venir a la iglesia, pero tienes que ser obediente. Y la obediencia pesa, la obediencia es probada, la obediencia es la clave para que tú empieces a hacer morir las cosas que no son gratas a Dios, para que tú te atrevas a dejar esa vida que no es correcta, para que Dios pueda traer humildad profunda a tu corazón, para que Él pueda enseñarte a amar de una manera más profunda, como dice su palabra, que tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a los que nos ofenden. Y eso es una orden también, y eso es obediencia a Él, ¿verdad? Y el camino es así. En el camino tendremos muchas caídas, tendremos que aprender a levantarnos y volver a empezar, pero para empezar libres, perdonando, pidiendo perdón, sacando esas cargas. Yo siempre digo que perdonar y pedir perdón sin pedir libertad no sirve. A fuerzas nos enseñan en las iglesias que debemos hacerlo, pero no nos enseñan a que nosotros pidamos libertad del dolor, de lo que provocó la ofensa, el daño que provocó la ofensa, si causó tristeza en ti, si causó miedo, si causó enojo, si causó ira, tienes que reconocerlo delante de Dios y decirle, yo lo perdono, enséñame a amarlo y libra mi corazón y mi alma de este enojo que siento hacia Él, de este rechazo que siento hacia Él. Libérame de este sentimiento, porque si no te libera, es un peso,
Y cuando tú tienes ese peso, tú no corres con libertad tu carrera y no puedes ser de bendición para ayudar a otros a levantarse. Te sentirás tan cargado y tan cansado que cuando veas a otro tirado, pues le dirás, ahí te quedas porque yo con trabajo puedo con mi vida, ¿no? Entonces, no, tenemos que correr esta carrera ligera, libres, ¿verdad? Para que podamos serle de utilidad a Dios. Y yo te aseguro, hermano, hermana, joven, que un día Dios te va a llevar a que se haga su voluntad y no la nuestra. Y esta cita bíblica que acabamos de leer es impresionante, es real. Dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Hoy muchos de ustedes probablemente todavía están en esa etapa de su carrera. Hacen lo que quieren, vienen a la iglesia cuando quieren, perdonan al que les conviene, a veces medio perdonan a los que les han ofendido, pero no vivimos en obediencia total a su palabra. Obedecemos lo que nos gusta, ¿verdad? Y deberíamos de practicar este valor de una manera más profunda, ¿verdad? Y dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ser obligados. Estaremos tan apasionados del amor de Dios, de mirar su poder transformador, de mirarlo operar y hacer milagros alrededor de tu vida, que tú estarás dispuesto a que Él te lleve a donde Él quiera. Tú de manera voluntaria extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso es real. Muchas veces Dios nos llevará a lugares donde no podamos sentir hasta temor, pero si Él va contigo y va conmigo, tenemos que estar dispuestos a que Él renueve nuestros pensamientos, dispuestos a que Él nos lleve a hacer a lo mejor cosas que para nosotros son absurdas, como en el caso de Pedro. Porque estoy segura que en medio de eso aprenderemos muchas más cosas que Dios quiere revelarte y revelarme. Y hacer la voluntad de Dios, pues, como te dije, implica grandes cambios en tu vida, implica que dejarás muchas cosas que te gustan por hacer esas. Y yo en lo personal confieso que Él me ha acorralado para que yo esté en donde estoy. Quitó muchas cosas de mi vida y me acorraló para que yo fuese y esté en donde Él quiere que yo esté. Y lo reconozco, ¿verdad? Pero he aprendido la lección y he sido obediente a pesar de mí misma, a pesar de mis sueños, a pesar de mis planes personales. He sido obediente. Muchas veces no he entendido en un principio por qué Él querría que yo estuviese ahí, ¿verdad? Pero he aprendido a ser obediente a su palabra y esperar. Ha probado mi paciencia, ha pulido mi paciencia, ese valor dentro de mí, porque se dice fácil, pero no, es profundo aprender de paciencia, es profundo aprender de obediencia y de cada uno de los valores, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, que cuando el fruto del Espíritu Santo mora en ti, le das la libertad, ese fruto te hace cumplir todos los valores. La meta de todos ellos es que tú te vuelvas una persona íntegra. Y una persona íntegra es una persona que absolutamente todos los valores que existen, ella los cumple. Porque puede ser que si hay 1000 clases de valores y tú practicas 999 y te falta uno, no eres íntegro. Pero esa integridad no la podemos lograr en nuestras fuerzas. Esa integridad tiene que estar el poder y la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y de su fruto en nuestro interior para que nosotros podamos vivirla y practicarla. El fruto del Espíritu Santo cubre muchos. El amor cubre muchos y te ayuda a ser obediente a todos los demás valores. Te ayuda a ser leal, te ayuda a no mentir, te ayuda a perdonar, te ayuda a no guardar rencor, te ayuda a ser honesto, te ayuda a tener temor de decir mentiras, de robar, de ser deshonesto, te aparta del pecado. Y cuando el amor de Dios
invade tu corazón, el Espíritu Santo te redarguye a que no lo hagas. Voy a cerrar y quisiera yo que me vuelvan a acompañar a la cita de Primera de Pedro. Vamos al capítulo 1, ¿verdad? Del 13 al 16, si me acompañan. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es el fin y ese es el propósito de tu carrera y de la mía. Vivir en santidad, caminar en santidad, correr esta carrera en santidad, y santidad es integridad. Santidad es integridad completa y total. Esa es la función principal del Espíritu Santo en nuestro interior. Esa es la función principal del Espíritu de Dios y de su fruto en nuestro interior. Debemos de ser nobles, debemos de ser sensibles a Él, debemos de dejar que Él sea nuestro maestro, debemos dejar que Él nos guíe, debemos ser sensibles a su presencia y ser obedientes a lo que Él nos pida, de permitirle a Él que nos examine y de permitirle a Él que nos revele y estar dispuestos a cambiar, a ser obedientes, a reconocer esos errores en nosotros, para que nosotros podamos disfrutar el camino. Acordémonos que no se trata de llegar a la meta así porque sí, se trata de aprender a disfrutar el camino en lo que llegamos a la meta. Y cada uno de nosotros tiene esa meta. Cuánto tiempo te falta y cuánto tiempo nos queda, no lo podemos saber, pero mientras despertamos cada mañana, debemos de entender que Dios está preparando nuestras vidas para esa meta, para ese momento de intimidad y para que nosotros podamos disfrutar de una manera más profunda esa hermosa vida eterna que tiene planeada para ti y para mí. Debemos estar conscientes que Él estará tratando de prepararnos durante toda la historia de nuestras vidas aquí en la tierra. Y 1, 2, 3, las miles de veces que sea necesario, cuando tú caigas, cuando yo caiga, Él estará dispuesto a ayudarnos y a volvernos a hacer levantar. Yo no sé si en este momento, ahí en donde estás, tú estás pasando algún problema, tienes alguna carga, tienes alguna dificultad en tu trabajo, tienes algún problema familiar, tienes alguna preocupación. Yo quiero decirte de parte de Dios que Él está contigo y que en todo este proceso hay algo que tendrás que aprender, algo que tendrás que reconocer. En todo momento Dios nos quiere hablar a través de problemas, de circunstancias, pero también a veces no solamente a través de problemas y circunstancias personales, sino de otros que están a nuestro alrededor. Es importantísimo que nosotros estemos apercibidos. Mientras más dispuestos estemos, más fácil será nuestro camino y creo que menos problemas nos vamos a meter para esto, ¿verdad? Y quisiera yo continuar leyendo un poquito el capítulo de Hebreos 12, donde inicié diciéndoles, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Significa, en la carrera muchas veces nos cansamos, muchas veces creemos que ya no hay solución, muchas veces pensamos que algún problema con nuestros hijos
o con nuestro trabajo o con nuestra pareja no tienen solución, no tienen respuesta, pues aquí está la clave. Tú tienes que poner los ojos en Jesús, confiar en su poder, ¿verdad? Que Él está contigo, y dice, y que Él padeció muchas cosas y sufrió todo lo que sufrió por ti, por mí, y que no se compara lo que tú y yo estamos padeciendo con lo que Él padeció en la cruz. ¿Qué debe pasar cuando tú pones la mirada en Él? Que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿verdad? Creo que esto dará fortaleza para que tú te atrevas a volverte a levantar y puedas resistir y puedas volver a empezar y puedas delante de Él decirle: me arrepiento, tienes razón, no lo hice de una manera correcta, no lo hice con un corazón correcto o genuino, o vine de mala gana a la iglesia, o asistí a la reunión de célula no con mucho ánimo, no con entusiasmo. Tenemos que reconocer cuando estamos por obligación y no por obediencia y por amor. Y Él sabe que a veces vamos a los lugares por obediencia y no por amor, y Él puede cambiar esa condición en tu corazón y en el mío y pedírselo. También se lo debemos de pedir, porque aún, como dice el capítulo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado a ese grado. Hay muchos pecados que no sabemos cómo quitarlos de nuestra vida. Y aquí te dice uno, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Significa nuevamente esta cita que te reafirma que tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado en esta carrera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces seréis bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay una gran diferencia entre la disciplina de nuestro Padre y la disciplina de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres, y aún de adultos tenemos que seguir siendo disciplinados, porque hay áreas en nuestras vidas que no hemos cedido y que no hemos reconocido. Yo quiero, en este día de reunión, yo sé que estas palabras han hablado a nuestras vidas. Espero que cada uno de ustedes se haya imaginado su vida y su historia como una carrera. Todavía tú y yo tenemos la oportunidad de seguirla corriendo. Cada mañana que tú te despiertas, hay una oportunidad para que sigas corriendo esa carrera. Y recuerda que durante esa carrera, todos los días tenemos que mejorar, que obedecer, que despojarnos del pecado, de decidir ser personas valiosas, de decidir ser personas con valores, personas valientes, que nos atrevamos a ser obedientes, a decir la verdad, a ser justos, a ser agradecidos, a ser puntuales, porque también es un valor, a ser honestos, ¿verdad? A ser justos, a ser leales y a respetar, que es otro valor. Aunque las personas se estén equivocando, hay que respetarlas, ¿verdad? Se necesita valor para todo eso. Y sobre todo, valor para obedecer las cosas que no nos gustan. Valor para que sabemos que tenemos que venir los domingos a la iglesia y no lo hacemos. Se necesita valor para hacerlo a pesar de que no tengamos ganas, y reconocerlo delante de Él. También se necesita valor para diezmar. Hay mucha gente que le encomienda a Dios todo y le pide a Dios todo, pero todavía no cree en el poder que hay
a través de los diezmos y las ofrendas, y por eso padecemos muchas necesidades. Y creo que a lo mejor habrán personas que lo hacían, después lo dejan de hacer, y tenemos que aprender a hacerlo de una manera definitiva y profunda siempre. Estamos en un proceso de aprendizaje. Pidámosle a Dios que quite las culpas cuando tenemos la intención de volver a empezar, de ser obedientes. Aceptemos su perdón, su misericordia, y levantemos el rostro y volvamos a empezar de nuevo si le hemos fallado a Dios. Recuerda que cada vez que tú le confieses un pecado, Él lo enterrará, lo llevará al fondo del mar, no se le va a olvidar a Él, y eso te hará volver a tener el valor de levantar la frente en alto y atreverte a seguir corriendo a pesar de que le hayas fallado, a pesar de que hayas fracasado en el intento de tu santidad. Todos hemos aprendido y hemos fallado muchas veces, pero nuestro Padre es misericordioso y nos da miles de oportunidades hasta que aprendemos a vivir de manera permanente en integridad, en obediencia a sus valores, en obediencia a su palabra. Cuando eso ocurre, el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios se van a manifestar de una manera poderosa a través de tu vida y de la mía. Recuerda que el fin también no es solamente servir dentro de la iglesia, el fin principal también es servir mientras no estás en la iglesia. Ya hoy es tiempo de servir dentro y fuera de la iglesia y a toda la gente que nos rodea. Ya estamos en tiempos de cosecha, en tiempos difíciles, en tiempos que apremian a muchas personas que están sufriendo por enfermedades, por COVID, por muchas circunstancias, y no hay quien les hable de Él, no hay quien les muestre el camino, no hay quien les guíe, no hay quien sea ejemplo, no hay quien sea testimonio. Y recuerda que tu testimonio y el mío hablan más las obras y los hechos que nuestras palabras. Y pues creo que ese es el secreto y la revelación de este día, de este momento de estudio y de reflexión, que cada uno en lo individual, en lo particular y en lo personal con Dios reflexionemos, que todo el tiempo tengamos presente y consciente que tenemos que decidir ser obedientes, ser valiosos, practicar los valores, practicar la verdad todos los días, y estemos apercibidos a ello. Recuerda que la obediencia muchas veces te sacará de tu zona de confort, y generalmente para eso es la obediencia, para llevarnos a hacer muchas cosas que no queremos, pero en ellas se encuentra la disciplina, el trato, la enseñanza que Dios tiene para con nosotros. Aprendamos tú y yo a ser obedientes, obedientes a su palabra, obedientes a reunirnos, obedientes a diezmar, obedientes a las cosas que no te gusta dejar y que no has cambiado y que sabes que son un error, dejar de hacerlo. Los hijos, no mentirle a los padres, ser obedientes a ellos, ser respetuosos. Eso dice su palabra, eso te hará una persona más valiosa, eso hará de ti una persona más íntegra, eso provocará el respaldo del Espíritu Santo en tus oraciones, en tu vida, provocará protección. Muchísimas cosas trae la obediencia a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestro camino, a nuestra carrera. Y muchas gracias, les quiero mucho, nos vemos pronto.